Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Pero no tan pesada como para que te prohíba tu mamá. Muy buenas noches, por decir de alguna forma, ¿verdad? Bienvenidos a Silvero. Este es un programa que normalmente intentamos que sea de alguna manera divertido, pero que hoy lejos está de ser divertido. Les adelantamos eso, ¿verdad? Por si tienen ganas de ver otra cosa. Primero cumplamos con la gente que hace posible que este programa esté al aire, con nuestros auspiciantes que nos ayudan a seguir acá cada día. Por supuesto, gracias al Banco Regional Sustentable, te ofrece varios productos que potencian tu negocio y además tu crecimiento personal con conciencia hacia el medio ambiente. Tenés que ingresar a www.regional.com.py para conocer más detalles sobre esto. En Regional creemos en vos. Además, gracias a Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total, gracias Personal. ¿Qué podemos decir hoy? Que hay mucha tristeza, por supuesto. Y ayer también. O sea, como país siento que estamos mal, pero como que estamos peor de lo habitual. O sea, no sé, ayer hablábamos de abusos sexuales y de la cantidad inmensa de denuncias que aparecen todos los años en este sentido. Y hoy tenemos que hablar del asesinato de un fiscal que tenía como función perseguir al crimen organizado, por ejemplo, durante su luna de miel en Colombia. En todo el mundo se están haciendo eco de esta noticia, por todo lo que implica. No es un caso menor. Desde la CNN, pasando por la BBC, incluso el diario Marca de España, que es un diario deportivo, ¿verdad? Todos están informando sobre este asesinato, porque más allá de que sea un compatriota al que asesinaron, se trata de un crimen contra una institución nacional. Pecci había participado como fiscal en la incautación de más de 1000 kilos de cocaína y era un profesional admirado, querido, pero por sobre todo lo que se ve, se escucha hoy y ya se sabía con cierta antelación, respetado entre sus pares. Todavía no se identificó plenamente a los autores del hecho, pero tampoco hay que ser Sherlock Holmes, ¿verdad? O sea, fiscal contra la lucha contra el crimen organizado, antidrogas en Colombia, sicarios, por supuesto. Y acá hay que parar un momento, porque Colombia es un país que ha sufrido durante mucho tiempo el azote del narcotráfico, ha acumulado muchísimas muertes. O sea que estigmatizar ahora a los colombianos como si todos fueran de alguna manera responsables de este hecho o del narcotráfico per se, no solo sería estúpido, sino que también sería injusto. Los colombianos son los primeros en sufrir el golpe del narco, ¿verdad? Y acá hay que recordar que ayer mismo un clan de la droga, el clan del Golfo, mató a 8 personas en represalia por la extradición del capo narco Dairo Antonio Usuga, conocido como Otoniel, a los Estados Unidos. Y no solo eso, también vía mensajes de WhatsApp, este grupo estuvo atemorizando a toda la población de 9 departamentos, amenazándoles con ser ejecutados si salían de sus casas. Y detenían autos en las rutas, bajaban a sus ocupantes y quemaban sus vehículos. O sea, ese es el nivel también de intimidación de las organizaciones criminales allá en Colombia. Así que, si pueden, déjense de joder. El narcotráfico hoy en día no tiene nacionalidad. Y si tuviera para esa nación, hoy sería paraguaya, ¿eh? Hoy sería paraguaya. Un cariño muy grande a mi amiga y colega Euguet Pérez, que me ayudó muchísimo y nos ayudó a todos en GEN a entender un poco qué pasaba en Colombia y aportando muchísimos datos. Gracias, Euguet. Hay que dejar de mirar hacia afuera un ratito y hay que mirar un poquitito hacia nuestra realidad. Y paremos un poco a pensar, che, ¿qué carajo es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cómo que el sicariato y el narcotráfico está abarcando nuestra actualidad mes a mes, semana a semana? Hay información sobre esto, no podemos dejar de hablar. Y en realidad esto no viene de hace un ratito, ¿verdad? Hace un par de meses Jorge Rolón Luna, que es abogado y analista político, recordaba que el narcotráfico en Paraguay, por supuesto que no es algo actual, sino que comenzó sobre todo en los años 70. En los años 70, a la mano de un poderoso general, por cierto. El documental Paraguay, Droga y Banana es el que hace un dibujo bastante claro de cómo en ese momento funcionaban las cosas, en la época en la que el general Rodríguez, que después fue presidente, acumulaba poder y cómo usaba ese poder en su beneficio. Si queremos hacer un poco de historia, ¿verdad? Después, poco a poco, el narcotráfico se fue filtrando cada vez más en nuestra política. Normalmente mirábamos todos estos hechos con cierta distancia y casi que tipo, no era asunto nuestro, porque pasaba lejos de Asunción. Todo pasaba en Alto Paraná, en Amambay, en Concepción. Y de acá, desde Asunción, no nos sentíamos como parte de esta historia. Esas eran cosas de frontera. Nada que realmente nos afecte en el día a día a nosotros. Y mientras tanto, los tentáculos del narcotráfico iban conectándose en el país, como no lo hacía ninguna institución.
y fue infectando el Estado paraguayo como un virus, pero sin que nadie tuviera claro qué vacuna es lo que va a servir contra un virus de este tipo, ¿verdad? El año pasado fue cuando medio de repente empezamos a encontrarnos con casos de sicariato acá en la capital, ¿verdad? El asesinato del empresario Mauricio Schwartzman, por ejemplo, acá en Asunción, en el barrio Jara, y del militar Humberto Fleitas en San Lorenzo, con apenas 2 semanas de diferencia. Medio que nos anunciaba que algo estaba cambiando, ¿eh? Y a un ritmo mucho mayor del que pensábamos inicialmente. Y cuando en enero un sicario asesinó colateralmente a Vita Aranda en San Bernardino, como que terminamos de darnos cuenta de, che, como que estamos metidos llenos en el medio de esta historia, ¿verdad? Pero no terminó ahí, porque vale recordar que nuestro exministro del Interior y antiguo director de la Secretaría Nacional Antidrogas, Arnaldo Yutzio, tuvo que renunciar. ¿Por qué? Por su conexión con uno de los narcos más buscados del Brasil. Y cuando se puso en marcha todo el operativo a ultranza, en el que también participaba Pechi de alguna manera como fiscal, nos encontramos, por ejemplo, con las tramas de corrupción del narcotráfico, también se movían desde dentro del Congreso paraguayo. Juan Carlos Osorio, por ejemplo, preguntaba por su amigo boliviano mientras sesionaba como diputado. Y hoy, Marcelo Pechi, seguramente uno de los tipos más íntegros de la fiscalía y alguien que podía tratar de cambiar las cosas, fue asesinado. Ese es el mensaje de esta historia. Entonces, ¿hacia dónde carajo nos estamos yendo como país? ¿Ustedes se acuerdan cuando veíamos a veces Netflix Narcos y parecía algo lejanísimo? Bueno, Narcos ya no es una serie. Narcos es de alguna manera parte de nuestra realidad. Está acá a la vuelta de la esquina, ¿eh? Está en el Congreso, está en la policía, está en la justicia y toda esa crueldad y todo ese desprecio por la vida, que es lo que tiene este negocio, el narcotráfico, y toda esa violencia en busca de un objetivo, están instauradas en nuestros titulares como ya si fuera algo normal. Entre enero y noviembre de 2021 hubo en Paraguay 151 atentados, uno casi cada 48 horas, un 14% más que en el 2020. Y solo en octubre del año pasado tuvimos 23 ataques que supusieron 29 muertos. Entonces la pregunta es, ya sabemos todo eso, ¿ahora qué hacemos? Pues tenemos que preguntarnos qué tipo de país somos y qué tipo de país queremos ser. Desde hace tiempo que se viene hablando de la colombianización de Paraguay. Ese es un término, ¿verdad? Y afortunadamente, realmente es que también estamos muy lejos de ser lo que fue Colombia en los 80. Pero no creo que nos podamos permitir seguir avanzando nomás en esa dirección sin ponerle un freno. El narco está dentro de nuestras instituciones y de alguna manera hay que extirparlo, es urgente. Y aquellos que estén involucrados en todo este entramado, recibiendo plata para sus campañas políticas, ayudando, pasando información, chicaneando en juicios, cajoneando procesos judiciales, legislando, moviendo sus influencias dentro de medios de comunicación para blanquear gente, deberían ser tratados directamente como enemigos del Estado, porque eso terminan siendo enemigos, al menos de un Estado donde estemos a salvo y en el que los criminales no estén dentro de las instituciones. O sea, por lo menos que haya distancia, ¿verdad? Imagine que un país vecino te declara la guerra y que desde adentro se les estuviera ayudando o facilitándoles el trabajo. Bueno, algo así es lo que sucede hoy en día. Pero en lugar de un país enemigo, tenemos a una serie de estructuras criminales internacionales infiltradas en el tuétano del Estado paraguayo. Eso existe, pasa, le guste o le disguste a quien sea que escuche esto. Una de las claves para que esto cambie se decide en abril del 2023. Pero esa es la responsabilidad de la gente de a pie, ¿eh? Hay otra responsabilidad, que es la que tienen los partidos y los movimientos políticos, de depurar de sus filas a los nexos con el narcotráfico. Si no lo hacen, nada va a cambiar radicalmente. La muerte de Marcelo Pechi va a ser una muerte más del narco. Y vamos a seguir avanzando inexorablemente hacia un país mucho peor, más violento, más peligroso. O sea, si se siguen peleando los responsables políticos de llevar adelante el país entre ellos y no decidiendo que juntos pueden hacer que esto cambie, entonces no tienen ninguna intención de que esto mejore. Eso es así. Yo entiendo que estamos en un año electoral y cada uno tiene lo que quiere decir y el otro tiene que responderle, pero detrás de esas peleas que benefician a ciertos pequeños grupos que finalmente se quedan con el control del Estado, hay millones de paraguayos que terminan siendo afectados. Cuando aparece esta parte de la historia en donde hay tanta improbabilidad de que el futuro sea mejor y a veces incluso parece que vivir un poco tiempo pero con lujo como vive mucha gente que está asociada al narcotráfico es mejor opción, entonces quiere decir que fracasamos como Estado. Voy a leer un tuit antes de irnos porque me pareció interesante. Decía: en un Estado de Derecho las disputas electorales son naturales. La altura política de los líderes y la madurez de la población ponderan su nivel. Fulminar con la institucionalidad del sistema de justicia para obtener o ejercer el poder
es letal para la democracia. El 16 de febrero, este era un tuit del fiscal Marcelo Pecci. Es una fecha bore, es una fecha pesada, es una fecha que nos vamos a acordar y parece, ¿por qué? Porque no es solamente una muerte, es directamente un mensaje para un montón de otra gente que seguramente está intentando hacer cosas contra el crimen organizado de esto también te puede pasar a vos. No es el mejor país que queremos, no es el país que nos merecemos. Lo que tenemos que hacer ahora es reflexionar un poco, hacer una pausa, venimos enseguida, vamos a hablar con la vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, la doctora Belinda Bobadilla. Venimos enseguida. Puedes vivir y disfrutar de una vida de club, es la vida de club que Altamira Suruí tiene para vos. Aprovecha ahora mismo los mejores planes de financiación, los financiamientos llamando al 0981 47 22 25. Altamira Suruí es vida de club. Como adelantábamos en el anterior bloque, hoy hacemos el programa de una manera diferente y pedimos, hacernos un tiempito para poder conversar sobre este hecho y un poco más de la visión más global sobre lo que está pasando con las personas que buscan justicia en Paraguay. La fiscal Belinda Bobadilla es vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay actualmente. Hola doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Mike, a vos y a toda tu audiencia. ¿Qué pierde Paraguay con la muerte del fiscal Pecci? La verdad que Paraguay, la sociedad, pierde a un gran hombre, a una persona sumamente íntegra, conocido por todos sus pares, conocido por jueces, por defensores, como una persona que permanentemente buscaba capacitarse. Él continuaba aprendiendo todos los días y se enorgullecía de eso. Siempre estaba presto para acompañar a los colegas, inclusive también acompañar las luchas que nosotros estábamos teniendo a nivel gremial. Justamente, Marcelo, el día 3 de mayo había rendido un examen para poder volver a concursar por su propio cargo y ser confirmado. Hoy estábamos escuchando un audio de él en el que decía que estaba un poco nervioso, que no sabía si es que había rendido bien o había rendido mal, por cómo le tocó rendir ese examen, pero al margen de la nota que él pudo tener en eso, él era conocido por una persona con mucha solvencia intelectual, preparado para el cargo y encima, por sobre todo de eso, con valentía e integridad. Él dio una fuerte lucha al narcotráfico en el tiempo que estuvo ahí. En sus inicios, él estuvo, cuando recién fue asignado como agente fiscal en el año 2009, fue designado como agente fiscal en Santa Rosa de la Guardia. Y ahí él empezó con un trabajo con otros 2 colegas más que habían sido asignados en la misma época que él, la doctora Sara Torres y Luis Piñanes. Justamente trabajaban en forma conjunta para ir poniendo en orden la sociedad y limpiar mismo la institución desde adentro. Tuvieron bastantes problemas, Marcelo. Yo sé que tuvo problemas ya en ese entonces. En una ocasión le habían rayado el vehículo porque había puesto a disposición a un funcionario y lo había denunciado penalmente. O sea, con él la deshonestidad no tenía lugar. Por eso es que decimos, creo que este asesinato es también un mensaje para la institución en sí y para los demás fiscales, porque es como un llamado de atención para decir si este era uno de los mejores representantes que tenían ustedes como parte del Ministerio Público, ¿qué le puede parar a los demás? O sea, debe ser muy fuerte internamente hoy lidiar con esta noticia y pensar que el día de mañana el trabajo va a tener que seguir para todos ustedes dentro de la Fiscalía. Y hoy lo que en muchas ocasiones con los colegas conversábamos de que era una posibilidad, incluso lo habíamos anunciado en nuestras luchas por mejorar por el presupuesto del Ministerio Público, habíamos dicho de que esta situación podía darse por las condiciones en las que trabajamos, sin ningún tipo de seguridad, sin condiciones básicas para poder realizar un procedimiento. Nos vamos con vehículos inadecuados, que tienen problemas en las ruedas, las partes del vehículo ya no dan más. Y en estas condiciones hacemos procedimientos a nivel nacional. Marcelo justamente era una persona
que por la función misma que él ejercía, que estaba tanto en la unidad especializada de la lucha contra el narcotráfico, así también como crimen organizado, él tenía una competencia a nivel nacional. O sea, era algo frecuente para él trasladarse a cualquier punto del país para realizar este tipo de procedimientos y de repente quedarse días alejados también. En las mayores... en condiciones infrahumanas, inclusive en medio de la nada, y él no tenía problema. Él hacía con ese trabajo como agente fiscal, le gustaba y siempre daba lo mejor de sí, cansado y todo. Él tenía una sonrisa cuando era necesario levantar el espíritu, siempre tenía la palabra adecuada cuando necesitabas escuchar esas palabras de aliento de un compañero. Como hablando de las palabras, hoy yo leía una serie de comunicados, creo que todas las instituciones, primero para marcar un poco la importancia de la persona en el cargo, creo que autoridades de Colombia mismo, como de Estados Unidos, que de alguna manera trabajaron en conjunto también, daban cuenta de qué tipo de persona estábamos hablando en el caso del fiscal Pecci. Pero también veíamos un montón de comunicados, por ejemplo, de gente del Congreso. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo deben sentir los fiscales que cada año ven que su presupuesto se ve recortado, por ejemplo, por el propio Congreso, que ahora haya una especie de conmoción dentro del ámbito legislativo? Yo siento que hay cierta hipocresía, no sé cómo lo ven ustedes. Te podría decir que yo concuerdo contigo en ese sentido. Nosotros anunciamos al Congreso, habíamos dicho de que tarde o temprano esto iba a terminar pasando. Muchas personas nos tomaron por exagerados, pero sin embargo, hoy lastimosamente se ha hecho realidad. Y justamente es por la falta de seguridad que tenemos al desempeñar el cargo. Y el asesinato de Marcelo Pecci afecta al Ministerio Público en su institucionalidad, pero así también afecta al país como república, sobre la base de una democracia en el cual un órgano que se encarga de realizar las investigaciones, de propiciar la acción penal, de representar a la sociedad, está siendo atacado por el crimen organizado. Entonces esta es una alerta para la ciudadanía en general y para las autoridades, para el sector político, para que tengan en cuenta de que si necesitan tener una justicia efectiva, es necesario únicamente dotar al Ministerio Público de los recursos para que pueda llevarse a cabo estas investigaciones y continuar con esta lucha frontal. Nosotros como Ministerios Públicos nos sentimos responsables de llevar en alto el nombre de Marcelo Pecci y continuar con la labor impecable que él vino realizando todos estos años. Alguien hoy decía también, y se ponía en tela de juicio y en discusión, bueno, también hay fiscales corruptos, también hay fiscales que reciben dinero del narco y un bañez. Yo decía, seguramente que sí, no puede no haber una sociedad así que hay periodistas que son corruptos, hay doctores que son, o sea, eso es un mal endémico, pero me quiero quedar un ratito con lo del Congreso, doctora, porque precisamente hay una lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y se necesitan, por ejemplo, fondos para darle mejor disposición a esa lucha, pero resulta que la gente que tiene que votar a favor de que haya más o menos recursos también tiene nexos con el narcotráfico. Eso lo hemos visto en este periodo y también quizás en anteriores. O sea, es como que seguimos nosotros como sociedad de alguna manera también mintiéndonos un poco sobre quiénes son los que nos representan en Congreso. Totalmente. Justamente este es uno de los años en que el Ministerio Público tuvo el mayor recorte presupuestario que impactó necesariamente en la contratación de técnicos, que son todos los auxiliares que nosotros tenemos para llevar adelante una investigación. Nosotros necesitamos de peritos, nosotros necesitamos de psicólogos, nosotros necesitamos de trabajadoras sociales, necesitamos de vehículos para poder trasladar no solamente a funcionarios y a estos técnicos, sino también llegar hasta esa víctima que no puede trasladarse hasta el Ministerio Público, trasladar a la víctima hasta Asunción, porque la morgue tenemos acá en Asunción. Entonces muchas veces hacemos ese trabajo también con carácter humano, de trasladar a los familiares para que puedan finalmente recibir los restos de sus seres queridos acá en la morgue de Sajonia. Entonces, de que no estén paulatinamente cortando brazos con los cuales nosotros necesitamos luchar,
es una contradicción. Se espera mucho de nosotros, tenemos muchas ganas de dar lo mejor de nosotros y como decís, hay de todo. Por supuesto, como en todo grupo humano hay personas buenas, hay personas malas, hay personas con principios y sin principios, pero a diferencia de lo que mucha gente dice, yo puedo decir que entre mis compañeros hay muchas personas excelentes y muchas personas con ganas de dar lo mejor. Y hoy todos nos sentimos dolidos por la trágica muerte de Marcelo y más que nunca vamos a redoblar nuestras fuerzas unidos para poder llevar adelante la institución con la cabeza de la Fiscal General del Estado, continuar luchando por nuestro presupuesto y seguir investigando las causas en las condiciones en las que nos encontramos. Me parece que ese es el mensaje final para cerrar el programa. Hoy estuvo con nosotros la fiscal Belinda Bobadilla. Ustedes ya saben de qué hablamos. Nuestras condolencias a toda la familia, a los colegas, a los compañeros del fiscal Marcelo Pecci, en la persona de la doctora también, a todos los amigos y familiares de nuestra colega y amiga también, Claudia Aguilera, por esta pérdida. Es un programa diferente, ha sido así. Nos reencontraremos mañana a las 21 horas por Gen. Chao. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work Hola, soy Mike Silvero y mis compañeros de redes me pidieron que les digan que se suscriban y hagan clic por favor en la campanita. No sé, lo de campanita a mí me suena un poco sexual, pero ellos saben lo que hacen. Creo, ¿verdad? Bueno, si no saben ya es demasiado tarde.